Este asunto aquí en Economía de Frente no puede, pues, esperar más tiempo. Vamos a hablar de la energía, vamos a hablar de las vacunas y su relación con la recuperación económica y de Pemex, un plan de rescate que se estaría fraguando en el gobierno federal. Estamos con Ernesto Fález Santoscoy y con Carlos Alberto Martínez. Después de una pausa, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas. Excelentes amigos, analistas de primera línea, amigos nuestros. Carlos Alberto Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Ernesto, ¿qué tal? Ernesto Fález Santoscoy, ¿cómo estás? Eduardo, Carlos Alberto, ¿qué tal, amigos de Economía de Frente? Bienvenidos. Bueno, te ves muy optimista. Antes de que se nos vaya la luz. Ay, qué mal chiste. Antes de que nos vaya la luz, vamos a hablar del apagón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Diría Yuri, ¿no? Sí, toda una sabiduría en esa letra. No, o sea, bueno, es que se está poniendo al descubierto la incongruencia de la política de energía eléctrica de esta administración, ¿no? Pero no le echaría toda la culpa a la 4T, sino también atrás. Claro. Nada más para empezar, comento. Desde el año 2004, México ingresó a la Agencia Internacional de Energía y desde entonces debiéramos de tener, porque así nos comprometimos, a tener inventarios de hidrocarburos. En el caso nuestro, pues no nada más deberíamos de tener inventarios de crudo. Antes éramos productores, ¿no? En aquel entonces sí producíamos casi 3 millones de barriles diarios, pero ahora estamos produciendo la mitad, menos. Somos impuros y debiéramos de contar con reservas, con inventarios de gasolinas, de turbocina y de gas natural. En el pasado estuvimos importando gas natural por barco, muchos años atrás, y era carísimo porque es lo que se llama el gas licuado. Y el proceso de convertir el gas a líquido para poderlo transportar y luego regresarlo a gas es sumamente costoso. Y entonces nos estaba saliendo el gas pues como oro, ¿no? Entonces, desafortunadamente, los americanos estuvieron invirtiendo en la cuenca que compartimos con ellos, que nosotros llamamos de Burgos, para ellos es la de Eagle Ford. De allí invirtieron fuerte y se convirtieron los tejanos en una potencia petrolera mundial y productores también de gas asociado. Y como entonces sobraba el gas ahí, pues de hecho se bajó, no sé si ustedes recuerdan que estaba a $8 BTU, se bajó hasta $1.80 BTU. Claro. Y pues con esos precios tan bajos, pues México vio con buenos ojos el invertir en gasoductos y olvidarse del gas licuado. Y la CFE convirtió sus plantas o invirtió en nuevas plantas de ciclo combinado que en lugar de combustible usan gas. Y pues de esta forma CFE pudo producir más económicamente y más limpiamente, desde el punto de vista ecológico, parte de su energía. Pero pues ahora resulta que el gobierno le ha cortado las alas a muchos proyectos del sector privado de energía renovable y ahora resulta que Texas, por una nevada impresionante, pues se congelaron los ductos, separaron las plantas de producción de gas y está en una emergencia estatal, no es nacional, pero es una emergencia estatal, y el gobernador de Texas emitió un decreto que le prohíbe a los extractores de gas sacar una sola partícula fuera del estado de Texas. Entonces, el problema no es menor, no es que ya hubo una helada y nos quedamos unos cuantos días sin gas, sino que pues esto pinta para largo. Bien, Carlos, tu punto de vista sobre lo que nos muestra este asunto. Es una combinación de dos aspectos, como decía Ernesto, lo que se hizo anteriormente y lo que se ha hecho a partir de este cambio de señales de la política energética de este nuevo gobierno. Mira, nada más para darnos una idea, México no tiene ninguna capacidad de almacenaje de gas natural.
siquiera para un día. Cuando pues básicamente hay países que tienen reservas por 5 días, etcétera. Por ejemplo, Estados Unidos, sus reservas son para 65 días. Y en Europa, por ejemplo, las reservas llegan a superar los 100 días. Nosotros no hemos invertido, en esta cuestión de reserva, pero además lo importante es en efecto que ha habido un cambio en las señales de inversión, que hasta antes del cambio de administración sí había proyectos de infraestructura en términos de gas, en términos de crudo, para que se desarrollaran almacenajes precisamente o plantas de producción de gas, como dice, asociado a la exploración del petróleo. Y esto pues nos pone en una situación muy vulnerable. Lo que a mí me llama mucho la atención es que llevamos más de 25 años de integración comercial con Canadá, Estados Unidos y México, en donde fundamentalmente los beneficios han sido claros desde el centro del país hacia el norte. El centro y el norte del país tienen claros beneficios de la integración económica. Sabemos que está pendiente el sur-sureste del país, que no ha tenido estos beneficios de la integración comercial, y para esa es la tarea hacia adelante. Pero vuelvo al centro y al norte del país. ¿Cómo es posible que en 25 años la integración industrial y comercial no nos hayan dado al país, a México, las herramientas, la visión para tener asegurado gas, que es precisamente el insumo fundamental de la industria? Entonces, imagínate nada más ahorita con plena recuperación económica, con pleno TEMEC en vigor, pues una helada nos deja al descubierto lo terrible que ha sido 25 años en que no hemos previsto el suministro de gas y de electricidad, que son elementos centrales para continuar con la integración con el mercado más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, y nuestro socio Canadá, ¿no? Y se avanzó, en cierta manera se estaba avanzando con el señor Obama. Ya se había contemplado la posibilidad de establecer algún tipo de vínculo trilateral en donde hubiera políticas energéticas comunes en los tres países, contemplándonos como una sola región productiva, como socios, una unidad. Lamentablemente llega Trump y genera mucho ruido en la política, y también llega el presidente López Obrador y tampoco, no comulgan con esa visión, porque son cortos de mira en muchos temas, y entonces acabaron, pues esos avances se congelaron como los fríos blancos de Texas. Norteamérica, viéndola como Canadá, Estados Unidos y México, es ya el momento de que compartan recursos, el agua, el gas, la electricidad, y los energéticos, para asegurar la competitividad y, por supuesto, el desarrollo de sus tres poblaciones, ¿no? Permítame una pausa, Carlos Ernesto Farrell, permítame una pausa y regresamos, seguimos en Economía de Frente con más temas interesantes. Bueno, seguimos ya para rematar el tema. ¿Qué nos muestra esta contingencia en la suspensión del fluido eléctrico por la ausencia de gas natural y las complicaciones que traiga la decisión del gobierno tejano de no exportar más gas natural? ¿Qué nos enseña en la perspectiva de una iniciativa preferente que quiere privilegiar a la CFE por sobre los otros agentes proveedores de energía eléctrica? Ernesto. Bueno, lo que hace esta circunstancia es poner en evidencia que México que es sumamente vulnerable en todo su sistema de energía, tanto de energía eléctrica como de la parte de hidrocarburos. Pero habría muchos aspectos de qué hablar, ¿no? Quisiera centrarme en dos. Uno, en que en México existen reservas importantes de gas natural, pero hoy en día un tabú impide que pueda haber, o dos tabús, uno es el ecológico y el otro es el ideológico, que impide que se pueda invertir por parte del sector privado, por ejemplo, en inversiones de campos de petróleo y de gas en la cuenca de Burgos. Están hoy en día dominados los caminos y los territorios por el crimen organizado, y pues está el tabú ecológico, aunque esto pues ha superado.
veamos cómo los tejanos han superado el problema ecológico que representa la producción de petróleo y gas Shell, y se ha convertido en una potencia mundial, ¿no? Texas produce más hidrocarburos y gas que México, o sea, un solo estado, con una tercera parte de la misma cuenca que compartimos. La segunda parte, o el segundo aspecto que me gustaría comentar, de varios que habría que comentar, es precios. México tiene una política de hacer una cobertura en el precio de exportación de petróleo cada año. Pero pues somos importadores de gasolina y de gas. El precio del gas ahora, en esta coyuntura, de 1.80 se ha ido a 3.60. Ese incremento en el gas, para los costos del CFE, en sus plantas de ciclo combinado, representan más o menos el total del gasto de nómina del CFE. Y no hicimos un programa de cobertura. ¿Pero a poco no? A ver, déjame escuchar a Carlos Alberto, pero yo nada más planteo una cosa. ¿A poco CFE compra el día con día como uno compra el cilantro? No, el CFE ha de tener contratos multianuales incluso, sí, o anuales al menos, ¿no? El problema es que todo se renegoció a raíz de que llegó la administración nueva. Y se quiso renegociar con todos los proveedores, tanto de gasolina como de gas en Texas, pensando que como somos buenos compradores, íbamos a poder nosotros determinar los precios y determinar las condiciones. Pero de alguna manera, pues también estas condiciones sabemos perfectamente bien, no las ponemos, no necesariamente todas dependen del comprador o del vendedor, sino dependen de la situación mundial, o de cuestiones meteorológicas, como en el caso ahorita de las nevadas. Entonces no es tan fácil querer condicionar las cosas como se ha pretendido, ¿no? Por ahí marca la suspicacia de que CFE Energía, la parte CFE que hace las compras en Estados Unidos, tenía un contrato vigente a precio muy económico, digamos a $3 el BTU, el millón de BTU, y al ver el alza tan importante que llegó a rebasar los $150, dijo, mejor en lugar de abastecer a México, mejor vendo mi participación de ese gas a privados, le compongo un poco mis malas situaciones, mis malos números en la CFE, y que se aguanten tantito con el apagón, ¿no? O sea, eso señala la suspicacia. La suspicacia es un rumor de participantes en el mercado, Carlos. Y ahora, mira, el otro tema que también tienes aquí es que mientras resuelves esto, pues das la justificación de entonces utilizar la otra parte del ciclo combinado, que es el combustóleo. Y entonces fortaleces tu teoría política, ideológica, de decir, ya ven, tenemos que seguir quemando combustóleo, que es barato, que es contaminante, pero pues ¿qué es lo que hay? Total, no respiramos y se acaba el problema, ¿no? ¿Ernesto? Sí, bueno, y la otra cuestión también es la capacidad de almacenamiento. O sea, no puede ser que tengamos menos de 2 días de capacidad de almacenamiento en gasolinas, en gas natural. Y no sé, sería demasiada terquedad ideológica el por qué no permitirles a los privados a que inviertan en la capacidad de almacenamiento. Hay empresas, por ejemplo, la cuestión del gas es base a cavernas, y hay empresas que poseen esas cavernas y que están dispuestos a invertir en acondicionarlas para que sirvan de depósitos de almacenamiento. No tiene que invertir CFE y Pemex porque no tienen dinero para eso, para que podamos tener almacenamiento. Y sí deberíamos de aspirar a tener 60 días o 90 días de almacenamiento como mínimo, tanto en gasolinas como en gas, por lo menos. Es otro aspecto que habría que replantearse. Le voy a pedir a Carlos Alberto que mientras que llega la pausa comercial, vaya por favor a donde está colgado el cuadro de Tom Brady que hace 2 programas nos mostró, o hace una semana hace 2 programas que nos mostraste, la foto que le mandó autografiada a su amigo Tom Brady. Nada más para que le demos, si usted es fanático del fútbol americano, sabrá de qué diablos le estamos hablando, ¿no? Que esa foto y ese autógrafo vale más de lo que vale este programa. El gas.
Completito. Así es que vamos a una pausa y entonces le damos la oportunidad a Carlos de ir por la foto, despegarla de la pared y para que nos los presuma al término del siguiente bloque que vamos a grabar, que vamos a presentarle a usted en algunos segundos más. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema drástico, diría, el asunto de Petróleos Mexicanos. La empresa productiva del Estado estaría próxima a experimentar el conocimiento de un plan de rescate, según rondan versiones muy bien fundadas, ¿verdad, Ernesto? Bueno, el secretario de Hacienda declaró ayer a los medios de que sí viene un plan de rescate de Pemex. Y pues maneja el secretario Arturo Herrera, que va a ser en la misma línea en la que se ha actuado en los años recientes, que es básicamente tratar de reducirle la carga fiscal a Pemex, que ya se ha hecho un importante esfuerzo, pero ahí viene otro. El año pasado el esfuerzo de reducción de carga fiscal fue alrededor de 46 mil millones de pesos. Pues esperaríamos que la reducción que se haga en derechos pues sea esta vez por algo entre 50 mil a 100 mil millones de pesos. Pero adicionalmente también mencionó que en los próximos días van a estar también atendiendo la cuestión de la deuda. Pemex debe alrededor de 110 mil millones de dólares de deuda financiera, ¿no? De bonos que están emitidos tanto en dólares como en pesos, en los mercados financieros, tanto nacionales como internacionales. Pero adicionalmente tiene una deuda con proveedores que más o menos puede estar sumando unos 15 o 20 mil millones de dólares, alrededor de 300 mil millones de pesos. Nada más. Deuda a proveedores. La parte de contratistas para producción y exploración de Pemex, parte de crudo, la parte de petróleo, no la parte de refinación, ahí nada más deben la mitad, 150 mil millones de pesos, que se los deben a los contratistas desde el año 18, del año 19, y están planteándoles a lo mejor pagarles a finales de este año o principios del año entrante. Y pues toda esta circunstancia lo que genera es que la producción de crudo va para abajo. Entonces sí es muy importante atender un plan de rescate que por un lado le baje la carga fiscal, pero por otro lado pues resuelva algo el problema de la enorme deuda. Falta también la parte laboral, el riesgo de la presión. Sí. Carlos, esto es una empresa quebrada. Técnicamente sí está quebrada, digamos, operativamente sí está quebrada porque sus activos son alrededor de 100 mil millones de dólares y sus deudas son, como dice Ernesto, de 110 mil, más o menos es lo que hemos calculado, pero la cuestión es que la salida de Pemex tiene 12, 15 salidas diferentes para hacerlo, pero muchas de ellas pasan por el tema muy difícil que es la vocación de Pemex hacia el futuro, en el sentido de que el negocio principal está en la extracción del petróleo que queda el mundo se está moviendo para acabarse el petróleo que hay en la tierra, chupar hasta la última gota y pasar a las energías, digamos, de sol, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión eléctrica, entonces esta conversión mundial pasa por acabar con el petróleo que hay hasta la última gota. Ahí es donde está ahorita el recurso y el dinero, y reconvertir a la empresa en su momento en una empresa energética pues de futuro, como lo están haciendo las grandes marcas del mundo, ¿no? ¿Tú crees que tiene salida? Yo pienso que como está, no. Habría planes como la reducción del tema fiscal, desde luego la cuestión de la deuda, tratarla de ajustar mejor. Sí hay muchas buenas ideas y buenos proyectos que hay sobre la mesa, pero lo importante sí es que una reestructuración de fondo. La vocación de Pemex debería ser estrictamente hacia la extracción, en primer lugar, e ir reconvirtiendo esa gran empresa en una empresa de energía renovable hacia futuro y, por supuesto, quitarle todo lo que tiene de adorno, que pues es muy costoso
entre ellos su nómina, que tiene unos privilegios impresionantes. Eso, qué bueno que lo mencionas. ¿De cuánto es el adeudo, Ernesto? Laboral, o el pasivo laboral, con jubilados, los compromisos con jubilados, retirados de Pemex, en fin. 2 billones de pesos. La parte de los pasivos laborales. Sí. Es una cantidad que simplemente pues es insostenible. Por lo tanto, debería ser una empresa más chica, más eficiente, mucho más rentable, orientada a sacar el petróleo que ya queda, que hay bastante, pero hay que sacarlo porque en unos años ya no te lo van a comprar. Mira. En unos años ya viste que las principales armadoras de autos en el mundo ya no van a eso. Una década para dejar de producir autos de gasolina. ¿Para qué te haces tonto? Estás produciendo, estás invirtiendo para